Bien, buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque nos podemos ver nuevamente ahora en este año, 2026. Y pues veo muchos lugares vacíos. Ya tuvimos la lectura. El tema, de hecho, del día de hoy es solamente medio versículo. Le pedí a mi hermano que leyéramos 5 versículos, pero el tema se centra en la parte intermedia, capítulo 5, versículo 18. Aunque leímos desde el 15 al 20, el tema marca solamente el versículo 18 y hasta eso es la primera mitad, la primera parte del versículo 18 nada más. Dice así, Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y quiero preguntarles, esa es la base de nuestro estudio el día de hoy, y quiero preguntarles, ¿quién no entiende esa parte del texto? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Levante la mano, ¿quién no entiende esas palabras? Levante la mano, ¿quién sí entiende esas palabras? Me ahorran todo el trabajo. Si está entendido, salimos temprano el día de hoy. Nos tardamos 1 minuto y medio. Cuando pensé en este tema, digo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Porque pues está muy entendible este texto, está muy claro. Y no hay mucho que desmenuzar, no hay mucho que ahondar. Pero pensando en este tema desde hace aproximadamente 2 o 3 semanas, porque desde entonces supe que me tocaba el tema, y tuvimos temas especiales ahorita de fin de año y de Navidad, y he andado meditando este tema, y hay mucho, pero mucho material de qué hablar. Hay mucho que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Hay mucho, y creo que nos vamos a llevar 2 domingos en este tema. Quiero preguntarle a quién le tocó orar por el predicador esta semana. A Elo. Ok. Porque no pude dormir anoche. Me desperté a las 3 de la mañana y de ahí ya no pude. Dando vueltas a esto, no en otra cosa. Y gracias por la oración, no solo de él, sin duda que muchos estuvieron orando. Quiero pedirles que inclinen su rostro y vamos a orar. Y vamos a pedir a Dios que Él sea quien nos ayude, que nos dirija, que nos enseñe en esta hora. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites estar nuevamente juntos. Gracias porque nos das la bendición de cantarte y de pedirte que nos guíes a través de tu Espíritu Santo. Y esa es nuestra necesidad en esta hora, que tú nos guíes a toda verdad. Señor, gracias porque no solamente podemos regirnos en nuestra mente, en nuestro entendimiento, sino que tenemos a tu Espíritu Santo para que no tergiversemos tu palabra, para que podamos entender cuál es tu intención al hablarnos en tu palabra. Queremos rogarte que tú nos enseñes el día de hoy, que tú nos dirijas, nos ayudes y que podamos ser enseñados, edificados y confrontados, Señor, también en nuestra propia vida. Te agradecemos y pedimos tu dirección, tu ayuda y que la gloria y la honra sean para ti en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues cuando pensaba en este texto y le pedí a Evelyn, le di mi título, como ustedes lo pueden ver en la postal, Al filo de la navaja. Quise
tomar este título porque de eso trata el tema del día de hoy. Así como esto, el tema del vino, el tema de la embriaguez, hay muchos temas, hay muchas vivencias en la vida del cristiano que se encuentran en un área de duda. Hay cosas, hay pecados en la palabra de Dios que son muy, muy claros. Hay temas que sí se pueden distinguir totalmente con claridad de decir esto es malo, malo, malísimo, y esto es bueno. Esto hay que rechazar y esto hay que hacer, esto hay que buscar. Pero hay temas que son, pues a veces un tanto dudosos, a veces un tanto grises, las áreas grises de la palabra de Dios que a veces no sabemos qué hacer, cómo actuar, cómo proceder. Y sin duda, Dios pone el tiempo porque venimos de celebrar Navidad y de celebrar Año Nuevo. ¿Y cuántos estuvimos en convivios? ¿No? La mayoría, sin duda, estuvimos en convivios a lo mejor con la familia, en un ambiente cristiano, pero a veces nos toca estar también con gente que no conoce del Señor. ¿Y qué es lo normal en la gente que no conoce del Señor? ¿Cómo festejan? ¿Cómo manifiestan su alegría? Con alcohol, emborrachándose. Y lo malo es que cuando uno está ahí, y me tocó a mí, te insisten, te invitan, ándale, me vas a despreciar. A mí me tocó con uno de mis cuñados. ¿Me vas a despreciar? ¿Me vas a dejar así con la mano extendida? ¿Me vas a dejar? Ya está servido. Y yo ya tenía en mente este tema de por sí. Mi cuñado no es ninguno de los que ustedes conocen, él no conoce del Señor. Y insistía. Y creo que ese precisamente es el contexto en que vivimos. Ese es el contexto en que como cristianos nos toca vivir y nos toca enfrentar a este mundo. Mateo 7:13, tenemos que comenzar por esto. Mateo 7:13, el Señor Jesús nos dice algo acerca de la vida cristiana. Nos dice cómo es la vida cristiana. Hermanos, apóyenme por favor poniéndolo en la pantalla. Ya lo tenemos. Mateo 7:13. ¿Qué nos dice el Señor Jesús acerca de la vida cristiana? Dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Qué dice? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino del cristianismo. No. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. El 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El Señor Jesucristo está anticipando ahí a sus discípulos. ¿Cómo es la vida cristiana? De cómo se caracteriza la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana no es miel sobre hojuelas, como muchas veces decimos. Dice este pasaje, entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. Y cuando el Señor Jesucristo nos dice que la puerta es estrecha, Él mismo también nos está diciendo y nos está enseñando que Él es la puerta para la salvación. Él es el camino de la salvación. Pero una vez que entramos en esa puerta de salvación, una vez que somos salvos, tenemos que andar en ese camino y ese camino es un camino totalmente estrecho, totalmente angosto. ¿Qué quiere decir que es un camino estrecho?
que no hay mucho para dónde hacerse, no hay mucho para dónde desviarse, no hay mucho para dónde tengamos margen de acción. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo, lo he repetido muchas veces, me gusta mucho ese texto, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. No solamente para que sigamos un camino con cierta medida donde nos podemos ir pues un tanto para allá y un tanto para acá, según veamos, según nos convenga. Dice que nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, y seguir las pisadas de alguien es algo muy preciso, que requiere mucha precisión. Seguir las pisadas es, aquí puso la huella del pie derecho, pues ahí voy a poner mi pie derecho. Aquí sigue la otra huella, aquí voy a poner mi pie izquierdo. Y el Señor Jesucristo nos ha dejado ese ejemplo para que sigamos sus pisadas, y nos ha dejado ejemplo para seguir ese camino muy estrecho y no andar por el camino ancho. Ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos son los que andan por ahí? Muchos. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos somos. Espero que nos incluyamos. Pocos somos los que andamos en el camino del Señor. La mayoría andan allá, las multitudes andan allá en el camino ancho, en la senda ancha, en la que no requiere tantas reglas, en la que no requiere tanta obediencia, en la que no requiere tanta disciplina. Son muchos los que van por ese camino. Y después de pensar en esto, después de pensar en lo que dice el Señor Jesucristo acerca del camino del cristiano, tenemos que pensar también que dentro del camino del cristiano hay algunos prejuicios que debemos enfrentar. ¿Han oído hablar del legalismo? ¿No? ¿Sí? ¿Han oído hablar también del libertinaje? Y esas dos palabras, legalismo y libertinaje, muchas veces nos afectan dentro de las iglesias, muchas veces están presentes dentro de las iglesias y están a veces tratando de llevarnos por cierto camino, por ciertas reglas, por cierta manera de andar. ¿Qué entienden por legalismo? Legalismo viene de la palabra legal. Legal viene de la ley, y el legalismo se refiere a obedecer la ley, un interés muy elevado por obedecer la ley. Ahora, en la Biblia podemos ver diferentes clases, diferentes tipos de legalismo. Vamos a mencionar por lo menos 3 tipos de legalismo, de los cuales la Biblia los menciona, pero también están presentes en nuestro tiempo. El primer tipo de legalismo significa o implica abstraer la ley de Dios de su contexto original. Ese es el primer tipo de legalismo, abstraer o separar la ley de Dios de su contexto general. Lo que hace el legalista es que aísla las reglas y la ley del Dios que la da. ¿Sí? Separa las reglas del Dios que la da. No busca tanto obedecer a Dios u honrar a Cristo, sino lo principal del legalista es obedecer las reglas. No es tanto el por qué, sino qué se hace. Es obedecer las reglas, como se dice en la palabra, a rajatabla. Es obedecer por obedecer, sin fijarse o sin poner tanto interés
en quién puso esas reglas y por qué puso esas reglas. Ese es el primer tipo de legalismo. No hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión. Es solamente una forma rutinaria y mecánica de obedecer las reglas. A este legalismo se le llama legalismo, se le llama externalismo también. Dios mismo rechazaba eso de quienes practicaban eso. Decía que los sacrificios del pueblo de Israel, ¿qué pasaba? Le tenían a Dios hastiado. ¿Y quién había mandado esos sacrificios? ¿Quién había ordenado esos sacrificios? Los había mandado Dios mismo. Pero los que practicaban esas cosas se iban tanto al extremo de practicar la ley, como dije hace un momento, a rajatabla, que se olvidaban de agradar a Dios, se olvidaban de honrar a Dios, se olvidaban de que la intención era honrar a Dios, darle gloria a Dios y poner el nombre de Dios en alto. Ese legalismo destruye el contexto más amplio del amor y la redención en el que la ley nos llega en el primer lugar. Otro tipo de legalismo que también es algo parecido, un tipo de externalismo, y estoy hablando aquí con unas palabras un poquito tal vez que no usamos tan frecuentemente, pero hay una diferencia. Ocurre cuando hay un divorcio entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Se parecen mucho. Hay un divorcio entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Y cuando leía esto, leía un ejemplo que pone el hermano Arcis Sproul, pone un ejemplo. Dice, es como cuando a una persona le gusta manejar su auto a 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero como mi hermano Beto decía en la mañana, pues ponía casi el mismo ejemplo. Hay límites. En la carretera donde manejamos hay límites. Pero a una persona le gusta manejar su auto a 50 kilómetros por hora, pero el límite es de 30. ¿Qué pasa si esa persona maneja su auto a 50 kilómetros por hora? Está quebrantando la ley, ¿verdad? Entonces, no obedece la ley, pero a esa persona le gusta ir a esa velocidad. ¿Qué pasa si sale a la carretera, digamos hacia Yehualtepec, y ahí el límite es 60 kilómetros por hora? ¿Qué pasa ahí? Pero esa persona sigue manejando a 50 kilómetros por hora. Ahí sí, es un ciudadano ejemplar. Ahí sí, incluso las autoridades le podrían nombrar como el conductor ejemplar, el conductor del año. ¿Por qué? Porque el límite es 60, pero la persona maneja a 50 kilómetros por hora. Y es un legalismo donde únicamente se guía en sus propios intereses, se guía en sus propias conveniencias, se guía en lo que a él le gusta y no en lo que dice la ley. A esa persona la ley no le importa. ¿Por qué? Porque cuando iba en el bulevar no le importaba que el límite es 30 o que pasa por una escuela y el límite tal vez es menos, 20 o 15, pero él sigue manejando a 50. Pero le gusta cuando la gente lo reconoce porque en la carretera va manejando a 50 y es totalmente bien visto por los demás. Hay un tercer tipo de legalismo y tal vez este es el más común de todos y seguramente el más mortal también para el reino de Dios. Es un legalismo cuando añadimos leyes a la ley de Dios y tratamos esas leyes como si vinieran de Dios mismo. Esto caracterizaba mucho a los fariseos. Añadían a la ley de Dios muchos mandamientos, muchos preceptos. Y si nos vamos a la cultura judía y si nos vamos al Talmud hebreo,
hay ordenanzas que incluso hasta pudieran parecer a nuestro punto de vista, pudieran parecer hasta ridículas. De leyes que los eruditos judíos, los fariseos, los saduceos, se encargaron de inventar, de promulgar y de imponer esas cargas que ni ellos mismos podían llevar. El Señor Jesucristo les condena también a los fariseos. Dice, imponen ustedes muchas cargas que ustedes ni siquiera las quieren mover con un dedo. Y muchas veces incluso en nuestro tiempo, en la iglesia de nuestro tiempo, hay este tipo de legalismo. Añadimos leyes a la ley de Dios y las tratamos como si vinieran de Dios mismo. Esto es una amenaza peligrosa que ha afligido a la iglesia desde los tiempos de Caín y Abel, desde ese tiempo. ¿Recuerdan que Caín y Abel ofrecieron un sacrificio? ¿Y cuál fue la diferencia? Que Abel ofreció lo que Dios demandaba. Abel ofreció lo que a Dios le agradaba y él quiso agradar a Dios. ¿Y Caín qué hizo? Pues a mí me gusta esto yo le ofrezco a Dios y esto le tiene que gustar a Dios. Imponer su propia ley ante Dios. Jesús mismo tuvo que luchar con los fariseos de su época en estos mismos puntos. Históricamente, los rabinos del Antiguo Testamento habían añadido a la ley de Dios todo tipo de leyes. Se dice que los rabinos llegaron a inventar tantas leyes y a agregar tantas leyes a la ley de Dios que ya no eran 10 mandamientos que Dios había promulgado y de los cuales se desprendía toda la ley y los profetas. Ya no era solo eso, llegaron a ser aproximadamente 613 mandamientos. Y les digo, entre ellos, muchos mandamientos totalmente hasta ridículos. Habían atado las conciencias de la gente como si las leyes que sugerían tuvieran nada menos que el imprimatur de Dios mismo, o sea, el aval de Dios mismo. Ellos promulgaban esa ley y la hacían ver como que esto viene de Dios y esto se tiene que obedecer. Jesús reprendió al pueblo diciendo, Marcos 7:7, ¿qué les decía el Señor Jesús acerca de esto? Marcos 7:7 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Estoy leyendo desde el 5. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran, ¿enseñando qué? Enseñando como doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Lo que enseñamos en la iglesia se le llama doctrina. Pues ellos enseñaban como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Le daban ese nivel de superioridad a sus propios mandamientos, a su propia conveniencia, a sus propias ocurrencias, porque no podemos llamarlo de otra manera. Ustedes enseñan, les decía, ustedes enseñan tradiciones humanas como si fueran la palabra de Dios. Y eso es muy peligroso porque lo que sucede es que los hombres de forma presuntuosa y arrogante usurpan la autoridad de Dios mismo. Cuando eso pasa, cuando los hombres ponen su palabra al nivel de la palabra de Dios o ponen sus mandamientos, sus ordenanzas al nivel de la palabra de Dios, estamos usurpando la autoridad de Dios, la palabra de Dios. Donde Dios ha dejado al hombre libre, los hombres ponen a otros bajo yugo, bajo esclavitud. Los fariseos también hacían
algo muy, muy característico de ellos. Mateo 23, 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿qué dice? Diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué hacían los escribas y fariseos? Era otro tipo de legalismo que ellos practicaban, el centrarse en las cosas pequeñas, en las cosas minúsculas. Dice, hay de vosotros que diezmáis la menta. ¿A qué se refiere? Que dice que si crecía hierba, la menta es una hierba, si crecía menta en sus patios, la juntaban y de eso el 10% de los manojitos que juntaban lo diezmaban y lo llevaban ante las autoridades. Diezmaban la menta, diezmaban el comino. Imagínense estar contando los cominos que tenían, y si eran 100 granitos de comino, 10 son para diezmar, 10 son para llevar de ofrenda. Se fijaban en esas pequeñeces, se fijaban en esos asuntos minúsculos, pero dejaban de lado las cosas importantes. ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo ahí en el 23? Perdón, en la segunda parte del 23. Esto era necesario hacer. No es que estuviera mal lo que hacían de diezmar. No es que estuviera mal porque ellos también se caracterizaban por escudriñar las escrituras. Sabemos muchos ese texto. Escudriñad las escrituras porque a vosotros, les dice el Señor Jesucristo, porque a vosotros les parece que ahí está la vida eterna y ustedes la escudriñan, ustedes la desmenuzan, ustedes ¿la qué? La saben toda. Ven hasta lo más minúsculo de la ley, escudriñan las escrituras. Dice, pero no la cumplen. Dice, esto era necesario hacer. O sea, es bueno escudriñar las escrituras, es bueno cumplir con tus diezmos. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Cuál es lo otro? Lo que habían dejado de lado. Dice, dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué cosa? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces, los fariseos en ese tiempo se inclinaban por ese tipo de cosas minúsculas y eso era parte de su legalismo. Entonces, podemos ver que gran parte de esas cosas afectan a la iglesia, gran parte de esta manera de pensar afecta a la iglesia y pone tropiezo en la iglesia, el legalismo. Por otra parte, está el otro extremo. Tan malo es un extremo como lo es el otro. Está el extremo del legalismo, pero también está el extremo de, ¿qué hablamos hace un momento? El libertinaje. ¿Sí? En término técnico, el término técnico para el libertinaje es antinomianismo. ¿Alguien había escuchado esta palabra? Antinomianismo. Proviene de dos palabras, anti y nomos. Anti quiere decir contra, nomos quiere decir ley. En contra de la ley. El antinomianismo se refiere a un rechazo a la ley. Y esa es una forma del libertinaje. Significa contra la ley, viene del griego nomos, que significa ley, y anti también, que significa en contra. Entonces, su significado más genérico es ser antiley o antileyes. Y también hay diferentes tipos de antinomianismo. Muchas veces pensamos que los
libertinos son los que buscan la libertad, ¿no? Como ahora que se está dando la situación en Venezuela, Estados Unidos está interviniendo y Estados Unidos aparece como libertador. Muchos estarán de acuerdo, muchos estarán en desacuerdo. Yo no voy a hablar de eso hoy. Pero bueno, es un tema de nuestros días donde podemos ver eso que sucede. Los libertinos puede referirse o puede referirse a revolucionarios radicales. Pero cuando tratamos ese término en teología, de lo que hablamos como libertinaje, es esa idea que dice que dado que nuestra justificación es solo por fe y nuestra salvación es solamente por gracia y no por obras, hay mucha gente que se va al extremo de decir, si Dios me salvó por fe, me ha dado la salvación por gracia, no importa lo que haga, yo soy salvo de todas maneras. ¿Han oído de esa idea? Mucha gente nos critica a quienes creemos que la salvación no se puede perder. Nos critican en el sentido de que dicen, es que tú te amparas en que la salvación no se puede perder para hacer lo que quieras. Nos dicen que somos los que creemos en el salvo siempre salvo, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? Salvo siempre salvo y no importa lo que hagas, no importa lo que digas, no importa cuánto peques, tu salvación no se puede perder. Y no es así. Cuando pensamos en que Dios nos ha rescatado por gracia, tenemos que saber que la gracia también lleva consigo un compromiso. La gracia lleva consigo que tenemos que agradar a Dios precisamente porque Él ya nos salvó. Y que si una persona vive de manera libertina, vive en libertinaje, lo que da a entender es que pues realmente no ha sido salvado por Dios. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:15. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar, ¿qué? La ignorancia de los hombres insensatos. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad, ¿qué dice? Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Pedro les está diciendo ahí a sus oyentes que la libertad que tenemos en Dios no es como muchos la interpretan. Incluso hay cantos que dicen, ya somos libres ¿para qué? ¿Sí recuerdan? Libres para saltar, libres para gritar, libres para muchas otras cosas. Y de eso no se trata la libertad que Dios nos dio. Dios nos dio la libertad de nuestros pecados. Dios nos dio la libertad de esa naturaleza pecaminosa que nos condenaba. Y no nos ha dado libertad para hacer lo que quieramos. Dios nos ha dado libertad para servirle a Dios y para agradar a Dios. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. El apóstol Pedro ya estaba anticipando precisamente eso, que pudiera haber gente que se escudara en la libertad de Dios para tomarlo como pretexto y vivir como quisieran. ¿Sí? Yo puedo vivir como quiera porque Dios ya me hizo salvo, Dios ya me dio una salvación, me la dio por gracia y yo puedo vivir como sea, puedo tomar lo que sea, puedo hablar como quiera, puedo ir donde quiera, puedo hacer lo que quiera y ya no
Ya no me va a afectar porque soy salvo. El Señor Jesucristo también advirtió todo eso. Advirtió todo eso porque dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí. No es que algún día estuvieron dentro del camino de Dios y perdieron su salvación. No, dice, nunca estuvieron ahí. Nunca fueron de los míos. Decían que eran cristianos, decían que eran diferentes, decían que no se juntaban con la chusma. Pero al final resultaron peores. ¿Por qué? Porque nunca los conocí. Y la palabra de Dios advierte eso, que no tenemos que usar nuestra libertad de nuestro pecado como pretexto para hacer lo malo, sino que tenemos que buscar el andar como libres, pero no como en libertinaje, no como pretexto para hacer la maldad. El segundo tipo de antinomianismo es del que debemos saber que es lo que se puede llamar un espiritualismo gnóstico. ¿Han escuchado hablar de los gnósticos? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, en el tiempo que se escribió Efesios, había una corriente que se la llamaba gnosticismo. El gnosticismo viene de la palabra gnosis, G-N-O-S-I-S, gnosis, que significa conocimiento. Y ellos lo que decían es que ellos tenían un grado especial de conocimiento que los hacía más sabios que los demás. ¿Han escuchado eso? Con eso batallaban los efesios. Gente que venía y decía, yo sé más que tú, es que tú no sabes, es que tú no conoces, es que mejor déjate que yo te explique, deja que yo te enseñe. Pero eso del gnosticismo no solamente era un problema en ese tiempo. ¿Cómo se vive el gnosticismo en nuestro tiempo? ¿Han escuchado a esos que dicen, Dios me dijo? Dios me reveló. Tengo una palabra profética para ti. Tengo una palabra especial para ti el día de hoy. ¿Han escuchado eso? Hace unos días hubo una persona que se presentó en una iglesia y dijo, Dios me dijo que viniera aquí porque Dios me dijo que me iban a dar la ofrenda del día de hoy. Y dice, y no creo que ustedes quieran defraudar a Dios. Con toda esa desfachatez de decir, Dios me dijo. Y hay muchos falsos profetas, hay muchos falsos maestros que se amparan en eso para hacer lo que ellos quieren, para hacer lo que a ellos se les antoja. Dios me dijo y por eso tengo un permiso especial para hacer lo que yo quiera. Hemos escuchado de sectas donde alguien dice, Dios me ungió como profeta, me dio una visión y yo soy el profeta y yo soy el que va a liderar y yo soy el que va a pastorear. Pero ¿qué implica eso? Pues yo también soy el que voy a recibir todo, ¿no? Y se han ido a extremos tan graves que incluso han dicho, todas las mujeres que se reúnen tienen que estar conmigo en la intimidad también. Ahí está el ejemplo de la secta de la luz del mundo. Dios me dijo, Dios me puso, Dios me ungió. Y ese es un extremo moderno del gnosticismo que se veía en ese tiempo. No cabe duda que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña eso, que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos que ser cautelosos también.
de personas que digan, es que el Espíritu Santo me reveló esto, es que el Espíritu Santo me dijo esto. Dios, el Espíritu Santo, sí nos guía, pero tal como escribió un teólogo en los principios del siglo sobre la dirección del Espíritu, es sorprendente para algunas personas, porque el significado de la guía del Espíritu Santo no es guiarnos a cosas pecaminosas. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar, pero conforme a lo que ya también nos reveló en su palabra. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a lo que ya estableció en su palabra. Nunca se va a contradecir una orden, una guía del Espíritu Santo, nunca va a contradecir a algo que ya está escrito en la palabra de Dios. Hace unos días que viajábamos a Ciudad de México con el hermano Mateo, íbamos platicando acerca de personas que llegan a las iglesias y llevan supuestamente nuevas enseñanzas. Hubo una persona que llegó a una iglesia y dice, hermano, quiero que me den un tiempo porque voy a hablar en lenguas. Y dice, y la respuesta del pastor fue, bueno, y lo que va a hablar en lenguas, ¿viene en la palabra de Dios? Porque si viene en la palabra de Dios, pues lo leemos directamente de ahí. Si no viene en la palabra de Dios, pues entonces no se lo podemos permitir. No podemos permitir que hable en lenguas. Porque lo que hable el Espíritu nunca va a contradecir a algo que ya está establecido en la palabra de Dios. Nunca el Espíritu nos va a guiar a algo que contradiga su propia naturaleza, algo que contradiga su propia santidad. Donde se vuelve devastador este tipo de libertinaje es cuando hacemos cosas que claramente violan los principios y preceptos revelados por la palabra de Dios. Y a veces la gente tiene la audacia de decir y de defender sus acciones diciendo que el Espíritu los guió a ello. Hay otro tipo de antinomianismo, otro tipo de libertinaje. Se le llama situacionismo. Igual es una palabra técnica, pero en resumen, este tipo de libertinaje se enfoca en el amor. Y mucha gente se escuda en justificar lo que hacen porque dicen que lo hacen por amor. ¿Sí? Y va desde lo más sencillo hasta lo más grave. ¿Han escuchado a personas que se justifican? Es que tuve que decir una mentirilla. ¿Qué? Piadosa. Una mentirilla, pues necesaria. Es que es para no lastimar al hombre, para no lastimar a mi esposa. Pues le tuve que mentir, porque ¿qué tal si la lastimaba diciéndole la verdad? Es para no ofender a las demás personas. Pues tengo que mentir. Y va desde algo muy sencillo como eso, como una mentirilla piadosa, como hasta defender, por ejemplo, casos de adulterio. Alguna persona se siente atraída por otra persona que no es su esposa o que no es su esposa y lo justifica diciendo, pues es que sentimos un amor especial. Ha habido casos en los que incluso ha habido personas que dicen haber orado a Dios estando en una situación de adulterio y dicen, yo ya oré a Dios y Dios me dio paz en esto, así que voy a seguir con eso. Y eso es grave. Ese es un tipo de libertinaje grave porque se escuda supuestamente en el amor y justificar todo por amor. Con las ideologías modernas, la unión entre personas del mismo sexo, es que si hay amor, pues no podemos impedir que se unan. Si hay amor, el amor excede todo. Dios es amor, ni modo que no permita ese amor y esa unión de esas personas, aunque pues los demás no lo vean bien. Y es un tipo de
libertinaje, un tipo de antinomianismo, de gente que toma el amor como pretexto para hacer lo que va en contra de Dios. Cuando eso pasa, estamos mostrando que ¿quién es el Señor? Pues nosotros, los que ponemos esas leyes, los que ponemos ese pretexto. ¿Quién nos da derecho a imponer esas obligaciones? Ahora, ¿cómo podemos tratar con todo esto? Ya vimos los dos extremos, ya vimos el legalismo, ya vimos también el libertinaje, y que los dos son extremos totalmente opuestos. Los dos son, por un lado, irse totalmente por las restricciones, totalmente por las prohibiciones, totalmente por el no se debe hacer, no se puede hacer. Un cristiano no puede decir esto. No, un cristiano no puede ir al cine, una cristiana no puede pintarse los labios, una cristiana no puede usar pantalón, cosas como esas. Ir al extremo de imponer leyes que la Biblia no expresa con claridad y decir que eso es totalmente de Dios. Tanto es malo ese extremo como es malo también el otro extremo de permitir todo. Permitir todo porque Dios es amor y Dios nos va a amar aún cuando Dios nos va a entender porque tenemos naturaleza pecaminosa y pues no podemos con nuestro pecado. Dios nos tiene que entender. Entonces, ¿cómo podemos actuar o cómo podemos proceder nosotros los cristianos ante eso? ¿Han oído hablar de la conciencia? La Biblia nos habla acerca de esto, la Biblia nos habla acerca de la conciencia. Existe una postura bíblica de la conciencia. La palabra conciencia aparece muy poco en el Antiguo Testamento, pero sin embargo en el Nuevo Testamento aparece ya un poco más de manera amplia. Aparece más de 30 veces la palabra conciencia en el Nuevo Testamento y cuando se habla de la conciencia parece tener una doble dimensión. Existe esta idea de que la idea es que la conciencia tiene doble función. La conciencia nos debe acusar y también la conciencia nos debe excusar. ¿Qué diferencia hay entre ello? La diferencia es que la conciencia cuando nos acusa quiere decir que nos está señalando algo en lo que nos estamos equivocando. Quiere decir que nos está señalando algo que no está bien. Cuando la conciencia nos acusa, quiere decir que estamos procediendo de manera equivocada, de manera errónea, que estamos fallando a Dios. Y Dios puso ese mecanismo en nosotros, en nuestro corazón, precisamente para ello, para que nos demos cuenta cuando las cosas no están bien. Así como cuando nos machucamos y sentimos dolor, el sentir dolor es una buena señal. Cuando nos duele alguna parte del cuerpo, quiere decir que hay algo mal. Nuestra hermana Lilita tuvo ahorita apenas esa experiencia. ¿Cómo se dio cuenta que estaba mal la columna? El dolor. Y tuvo que haber una intervención y tuvo que arreglarle y nos alegra ver a nuestra hermana nuevamente entre nosotros. Y de esa misma manera funciona la conciencia. Cuando nuestra conciencia no está tranquila, quiere decir que estamos haciendo algo equivocadamente, que estamos haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Y por lo contrario, cuando nuestra conciencia nos excusa, quiere decir, el objetivo es que estamos haciendo las cosas bien. Y nos sentimos tranquilos cuando hacemos las cosas bien, porque nuestra conciencia, dice la Biblia, que nos defiende. Ahora,
hay este mecanismo de la conciencia, estos dos polos, cuando nos excusa y cuando nos acusa. Pero tampoco podemos dejarnos guiar totalmente por nuestra conciencia. ¿Por qué creen? Porque muchas veces la conciencia no es guiada por la palabra de Dios. No dejamos nosotros que Dios moldee nuestra conciencia. Entonces no es totalmente, no es 100% confiable el depositar, valga la redundancia, nuestra confianza en la conciencia. Hay muchas diferencias de opinión en cuanto a algunos otros, en cuanto a algunos comportamientos, y es cuando debemos dejar que nuestra conciencia nos deje decidir. Pero muchas veces nuestra conciencia está condicionada, muchas veces nuestra conciencia está condicionada a lo que vemos en nuestro exterior. Muchas veces nuestra conciencia está condicionada a lo que la gente normaliza. ¿Sí? La gente normaliza, volviendo al tema que nos toca hoy, normaliza la borrachera. Y hay gente que se dice ser cristiana que lo acepta, lo normaliza también. ¿Qué sucede con esas personas? Que su conciencia ya no está funcionando como Dios la diseñó. Su conciencia ya no está teniendo esa función de que de que tenga que acusar cuando está procediendo mal, ni excusar cuando está procediendo bien. Nuestra conciencia es un eco de los estándares de la sociedad en la que vivimos. Si nuestra conciencia no está informada por la palabra de Dios, no nos va a servir de mucho. Si nuestra conciencia no está siendo llevada cautiva por la palabra de Dios, no está cumpliendo la función para la que Dios la diseñó. Lutero decía, ay, aquí ya no lo anoté la frase de Lutero, perdónenme hermanos, se las tengo para la siguiente. Decía algo así que su conciencia estaba cautiva a Dios. Esa es la idea de Lutero, que su conciencia estaba cautiva a Dios. Nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo. Fíjense lo que dice 1 Timoteo 4:2. Dice así, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo ¿qué? Cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué dice? Que existen personas que tienen, ¿cómo la conciencia? Cauterizada. ¿Qué quiere decir cauterizado? Hay ocasiones en que cuando hay un dolor en alguna parte del cuerpo, lo queman. Sucede mucho cuando una persona tiene verrugas, las queman y ya no hay vida en esa parte, ya no hay dolor, ya no hay sensibilidad. Pues eso puede pasar con la conciencia cuando está alejada de Dios. Cuando la conciencia es moldeada por el mundo y no por la palabra de Dios, se vuelve una conciencia cauterizada. Pero nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo, a conocer bien, a tener nuestras mentes y corazones entrenados para la verdad de Dios, para que cuando llegue el momento de la presión, seamos capaces de mantenernos firmes y hacer las cosas con integridad. Nosotros estamos llamados a ser entrenados por la verdad de Dios. Regresando perdón, aquí podemos ver lo que dice el Salmo 1.
La mayoría de nosotros sabemos de memoria el Salmo 1, ¿verdad? Igual que el 23, es uno de los salmos más conocidos. ¿Qué dice el Salmo 1? Ya casi para terminar. Dice así, voy a leerlo y para que vayamos poniendo atención punto por punto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ¿qué? En la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué hace? En su ley medita. ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Qué es lo que debemos hacer para que nuestra conciencia esté alineada con la voluntad de Dios? Primero, no andar en el consejo de malos, no estar en el camino de los pecadores, no sentarnos en la silla de los escarnecedores, sino deleitarnos en la ley de Jehová. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Cuando pasa eso, cuando pasa que el Hijo de Dios se deleita en la ley de Dios y en la ley medita de día y de noche, ¿qué sucederá? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué pasa? Prosperará. Esa es la manera en que Dios nos da la pauta para poder llenar nuestra mente de la voluntad de Dios. Es la manera en que Dios nos da la pauta de llenar nuestras vidas de la voluntad de Dios y que nuestra conciencia realmente funciona cuando tenga que funcionar. Que nuestra conciencia realmente nos acuse cuando estamos procediendo mal y nos excuse cuando estamos procediendo bien. Lo mismo le decía Moisés a su sucesor, a Josué. Josué 1, 8 y 9, también lo sabemos de memoria. Josué 1, 8 dice así, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y recuerden que en ese tiempo no tenían la Biblia completa, tan apenas le estaba hablando del Pentateuco, los 5 primeros libros. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, lo mismo que el joven del Salmo 1, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, entonces tendrás el resultado. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos que todo nos salga bien? Pero no queremos hacer lo que nos ordena para que todo salga bien. Que no se aparte de nuestra boca el libro de la ley, que de día y de noche meditemos en él, que guardemos y que hagamos todo lo que conforme a la palabra de Dios está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros solamente queremos que nuestro camino prospere y que todo nos salga bien, pero no queremos el esfuerzo. Mira que te mando, dice el 9, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Dónde y cuándo? Donde quiera que vayas. ¿Sí? Romanos, por último, Romanos 14, 19 al 23. Aquí está. Así que, dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la paz entre los hermanos y buscar la mutua edificación. Dice
el 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Está hablando ahí de las ofrendas, de los sacrificados a los ídolos y de la libertad que Pablo les estaba garantizando a sus oyentes, pero dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, y ya aquí entramos en el tema, ni beber vino. Fíjense que ahora estamos entrando en el tema. Ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando una persona tiene dudas sobre hacer algo o no hacer algo, ¿qué debemos hacer? Mejor no hacerlo. Si tienes dudas sobre algo, si tienes dudas sobre comer algo, sobre beber algo, el hacerlo aún con esas dudas es pecado. Dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Hacer todo eso en lo que no estamos convencidos se convierte en pecado. Ir en contra de la conciencia es pecado. Les invito para que la próxima semana hablemos ahora sí de no embriagarnos con vino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente porque nos has enseñado, Dios, que tus caminos son rectos, tus caminos son verdaderos y que tú eres un Dios santo que nos exige vivir también en santidad. Así como tú eres santo, que podamos nosotros ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esa es tu enseñanza, Dios, siempre para nuestras vidas. Gracias porque nos has puesto, Señor, en un camino donde tú nos has dejado ejemplo, donde solamente tenemos que imitar ese ejemplo para poder ser irreprensibles delante de ti. Te agradecemos, Señor, porque tú has puesto también en nosotros un mecanismo, la conciencia, que nos puede servir de guía, siempre y cuando esa conciencia sea guiada por tu Espíritu Santo, siempre y cuando esa conciencia sea formada por tu palabra también. Queremos rogarte, Señor, que como hijos tuyos tú nos ayudes a vivir una vida que te agrade, una vida que te honre, una vida que te glorifique. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que nos sigas guiando, nos sigas ayudando y sigas estando con nosotros en el resto de esta reunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.